academia. Mi nombre es Anamín Santiago. Nosotros somos el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao y estamos bien interesados en, en trabajar fuertemente lo que es pertinente a la construcción de país. Nos mueve esa ideología dentro del abanico de estudios que tienen las humanidades. Quisiera invitar al colega director del departamento, compañero historiador Luis Pío Sánchez Longo, a que dé la bienvenida a este Congreso de Teatro Obrero 2020. Lo veo y parece un sueño que se cumplió, ¿no? Esto tenía otra perspectiva, ¿verdad? Pero la pandemia nos cambia todo y nos ajustamos, ¿verdad? Y lo hacemos con mucho amor y cariño y entrega. Esta propuesta fantástica de llevar a cabo un congreso sobre el teatro obrero, vital en nuestra sociedad, en nuestra historia, y a su vez el teatro obrero donde se resalta y se refleja la voz femenina, la mujer puertorriqueña en su lucha organizativamente y cómo lo expresa entonces teatralmente también. Así que los felicito a todos, bienvenidos a todas y a todos. Espero que les encante, va a ser un congreso muy vivo, muy hermoso, y culminando con una gran obra, una pieza teatral, La Anarquista. Felicito a la compañera doctora Nami Santiago, Bianca, por la iniciativa y el trabajo tan fuerte que ambas están llevando a cabo en el departamento, y esa es la idea. Como muy bien dijo la compañera, esto es un proyecto que tiene intención, impulso de construir país, de hacer país. Así que muchas felicidades a todas y a los que participan en el Congreso, y gracias por estar aquí. Queremos felicitar a todos los presentes por tomar la decisión de estar aquí. Hemos ido saludando según se ha dado la llegada de cada uno de ustedes. Quiero reconocer entre nosotros y nosotras al compañero Marco Carlos Cintrón, que de hace un tiempo está dirigiendo la Oficina de las Artes Escénico-Musicales del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Sabes, Marco Carlos, que estamos muy pendientes, siempre apoyando tu trabajo, y nosotros de acá, desde el este, seguimos, ¿verdad?, como hormiguitas, como dijo el compañero Sánchez Longo, así que te damos la bienvenida. Gracias, gracias, y de verdad contento de haber podido conectarme a ver este inicio de esta semana, que sé que vienen muchas charlas y la obra al final. Así que gracias, Anami, por el trabajo. Gracias a ti. En efecto, saludamos a los colegas profesores y siempre me es primordial la compañera Carmen Zeta, que es la compañera que estuvo por muchísimos años junto a otros colegas forjando el teatro en el Departamento de Humanidades en Humacao. Compañera Carmen, gracias por estar aquí. Aprovecho que la presento para decir que ella va a estar de reactora este jueves ante la charla que nos va a traer el doctor Carlos Foss sobre la lucha en voz de la mujer, que es el proceso del teatro anarquista en Argentina, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, igual que lo vamos a hacer acá desde el proceso en Puerto Rico. Así que arranco las fechas que hemos escogido de este congreso para decirles que el jueves va a estar Carmen Zeta. Mañana a las 10:30 en el recinto le llamamos Hora Universal, va a estar el colega doctor José Luis Ramos Escobar. Él va a traer la historia del teatro obrero en Puerto Rico. Hemos leído ya 2 ensayos de él y una conferencia, y su manera sucinta de explicar las cosas nos va a abrir un mundo increíble que como me pasó a mí cuando era estudiante de bachillerato y ya luego en estudios posteriores, las figuras de Manuel Alonso Pizarro, de Luisa Capetillo, son puntales en este proceso. Y déjenme decirle algo, todavía nos falta mucho por saber por qué la literatura dramática de estos dos luchadores está tan depurada. Quisiera incluir esta pregunta en la introducción. Llama la atención por qué está tan depurada la literatura dramática de Manuel Alonso Pizarro y de Luisa Capetillo. Vamos a estar escuchando sus historias, de quienes le
les viene la educación teatral, pero aún así no es suficiente. Cuando nos acercamos a la literatura dramática que produjo todo el movimiento anarquista, las escuelas anarquistas en Argentina, ellos tuvieron la bendición de poder entrevistar a sus forjadores ya mayorcitos, pero nosotros no tenemos eso y tenemos que seguir, tanto teatreros como historiadores y literatos, seguir investigando, buscar pistas en esos textos, porque contrario a otros textos, el equilibrio que ellos dos presentan en sus estructuras no lo vemos en otros escritores de la época, ni siquiera quizás en los primeros esbozos teatrales de Tapia. Así que es evidente que en Puerto Rico había una actividad teatral de primera, con unas influencias de primera, por supuesto, con un intercambio internacionalista que lo vamos a ver este miércoles cuando estudiamos la figura de Luisa Capetillo, que les invito a las 7 de la noche. Va a ser un coloquio con la doctora Raiza Vidal, compañera dramaturga, profesora de Arecibo, y esta compañera le va a hacer una entrevista y va a estar también reaccionando el forjador del teatro en la Universidad de Sagrado Corazón, nuestro queridísimo compañero, doctor Edgar Quiles. Así que mañana vamos a estar escuchando a Ramos Escobar, va a hablar de Manuel Alonso Pizarro, de Limón Arce, de todos, y el miércoles de Luisa Capetillo. En la mañana, el jueves, el doctor Carlos Foss, el antropólogo, junto con Carmen Zeta, manejarán el tema del anarquismo teatral en Argentina. Y ya a las 7 de la noche viene la obra de teatro que se llama Las Anarquistas. Esto es el cierre del curso, como estipulan los prontuarios frente a público. Se hace una obra de teatro y tiene que cubrirse el género del monólogo. Así que le hemos pedido al doctor Carlos Foss que nos preste, por razones académicas, ¿verdad? Y de nuestra política de trabajo, monólogos del periodo anarquista argentino, porque para eso él necesita autorización para prestarlo. Así que él no los ha prestado y de verdad que los estudiantes de actuación de Humacao son personas bien, bien aventajadas, bien adelantadas en su manejo de la técnica actoral realista, que es la que se cubre este semestre. Y vamos a finalizar esa noche con la pieza que yo he adaptado a monólogo de Luisa Capetillo, que quise cerrar con ella, de por qué se prostituyen las pobres. Y es increíble ese texto, ese es el que va a cerrar. Y se repite las anarquistas el viernes también a las 7 de la noche. Así que están convocados, el mismo enlace de la plataforma Zoom. Solamente usted aguarde un momentito en la sala de espera, como se le llama ahora, no hay código, porque entendemos que es muy complicado eso y con que usted espere un ratito en la sala de espera y le dejemos entrar, así que podemos usar el mismo enlace. En esta tarde empezamos el congreso con la colega, quien admiro muchísimo, doctora Bianca Medina Báez, para nosotros en el departamento, para quienes la conocían, y yo luego, ¿verdad? Ella es una sorpresa porque siempre pensamos que lo mejor sale de la Universidad de Puerto Rico, pero yo tengo que decir que Bianca es excelente y es una colega egresada de la Universidad Interamericana, a mucha honra también. Pero quería traer, ¿verdad?, dentro de esta presentación y mi manera cercana de explicar las cosas, arrancar por esa sorpresa que derrota cualquier prejuicio que uno tenga con otros recintos. Y no debe ser así, no debe ser así. Y la colega es un ejemplo de que aquí se está investigando seriamente la historia fuera de la Universidad de Puerto Rico y eso nos alegra muchísimo y estamos puestos para el problema, para empezar a hacer los intercambios como este de hoy con los otros recintos. Les comento que ella se distingue por sus investigaciones en el movimiento obrero puertorriqueño, sobre todo a través de las figuras femeninas. Es muy valiosa la decisión que ella tomó de estudiar a Juana Colón de Comerío, quien había sido excluida de la historiografía, ¿verdad?, a la cual accede el estudiantado puertorriqueño, siendo ella una lideresa del tabaco y los gigantes a los que se enfrentó. Tengo que decir que mañana va a estar de reactor de Ramos Escobar el compañero poeta William Pérez Vega, que es de Comerío, que la conoció y nos dijo que Juana Colón también, aparte de ser una gran líder, tenía mano santa y la gente iba a su casa
para que ella le devolviera la salud, y ese fue el caso de William Pérez Vega. Así que esa es la investigación, ¿verdad?, como lideresa y también biográfica en general que nos hace Bianca Medina, así también de otra líder sindical maravillosa, su historia, Teresa Angleró, que organizó a las trabajadoras de la aguja en sus varias etapas, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. A mí me parece que hay un ensayo que ella hace también a través de un libro colectivo, que ella estudia el libro de novedades de la policía de Puerto Rico y ve la importancia que hay sociohistórica de las mujeres en estos libros, sobre todo en el caso de Comerío. Comerío sabe a sindicalismo, sabemos que de allí es la querida colega líder sindical Eva Ayala de Educamo, otrora presidenta de Educamo. Así que esta tarde vamos a tener a Bianca con esos énfasis, dándonos un panorama del movimiento obrero para ubicarnos históricamente en lo que vamos a estar viendo posteriormente mañana, el miércoles y el jueves con respecto al teatro obrero. También tenemos esta tarde al ex subsecretario general del Partido Socialista Puertorriqueño, cuando era un partido de masa, también escritor, investigador de la política en Puerto Rico, compañero Ángel M. Agosto, que tiene muchísimos libros, y me parece que los más importantes son de la investigación histórica, Lustro de Gloria, donde trabaja la fundación del Partido Socialista Puertorriqueño como partido de masa, no electoral, ¿verdad? Sabemos que ese partido evolucionó. También del MPI al PSP, el eslabón perdido. También tiene otra serie de libros que recogen todas las columnas que él sacaba en el periódico Claridad cuando tenía esa primera etapa de periódico de lucha obrera. Y en el mundo literario, él se adentra con una novela muy importante, una novela histórica, en el momento en que la gente ha dejado de escribir novelas históricas, así como Lukács nos lo plantea, ¿verdad? Él escribe una novela histórica sobre los procesos políticos en Puerto Rico que se llama Voces de Bronce, que yo les recomiendo que la lean esta Navidad. Se van a quedar pegados a esa novela. Y como esto es un congreso de teatro obrero, termino la presentación del colega Ángel Agosto diciendo que él también es dramaturgo en una categoría que estamos todavía desarrollando, que es la poeturgia, donde un poeta empieza a escribir desde la poesía, como desde el poema, mejor dicho, obras de teatro. Así que él escribió Epopeya de la Explotación para el Comando Teatral Alfonso de Beal y 5 van sobre la huelga que se realizó y se ganó a las empresas del mundo. Así que él va a estar reaccionando a la ponencia de nuestra queridísima compañera Bianca Medina. Quiero decirles que arriba a la derecha usted tiene una opción que se llama Vista y View en inglés. Tiene ahí la opción de poner vista del hablante. Yo le recomiendo que durante la charla ponga vista del hablante y todos vamos a estar presentes. Usted se achica y Bianca se amplía en su computadora. Así que con esa indicación, los micrófonos apagados durante la charla, solo para evitar, ¿verdad?, que ella se distraiga, no apague la cámara, que para un deponente es importante ver el rostro. Así que adelante, Bianca, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Muchas gracias a la doctora Namin Santiago. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, por conectarse. Y antes de comenzar, quiero agradecer a la doctora Namin Santiago, quien tiene la iniciativa de formar este congreso. Ella me invita para dar inicio al mismo, así que rápidamente le dije que sí. Y también quiero agradecer, por supuesto, al profesor Luis Sánchez Longo, director del Departamento de Humanidades, y por supuesto a todos los actores, a las actrices, a mis colegas, a los estudiantes que se encuentran aquí. Gracias por la oportunidad y gracias por el espacio. Muchas gracias. Bien, el origen del movimiento obrero en Puerto Rico se remonta al último tercio del siglo XIX. Dentro de un marco colonial español en el que las autoridades ejercían toda su hegemonía sobre el pueblo, sobre los trabajadores. Un pueblo que, como muchos sabemos, había vivido por muchos años bajo un sistema esclavista y que posterior al 1849 va a ser sometido al régimen de la libreta.
Estos trabajadores generalmente laboraban en trabajos agrícolas, laboraban, por ejemplo, en las plantaciones de caña, laboraban también en los cafetales, laboraban en los campos tabacaleros. El endeudamiento, la desnutrición, la falta de educación, las altas tasas de mortalidad eran parte de su cotidianidad. Las mujeres generalmente laboraban como lavanderas, costureras, como cocineras y también laboraban como recolectoras de café. Y claro, estaban expuestas a todo tipo de maltratos, incluyendo los abusos sexuales, ¿verdad? Y como si fuera poco, y este dato es bien importante, el distanciamiento que había entre los trabajadores y la excesiva vigilancia por parte de las autoridades españolas dificultaba el proceso de poder organizarse colectivamente. Ahora bien, tengo que llevarlos un momentito a España, ¿verdad? Para ubicarlos en el contexto político de la metrópoli, porque muchos de los cambios que se están dando en España van a tener repercusiones, por supuesto, en Puerto Rico. Hablamos de que específicamente para el 1868, un grupo de militares y de políticos van a derrocar la monarquía de Isabel II. Una vez que derrocan esa monarquía de Isabel II, este grupo se establece una junta provisional, la cual convoca a la redacción de una nueva constitución y posteriormente se establece una monarquía constitucional. Ahí entonces oficialmente entra como nuevo rey Amadeo de Saboya, quien estuvo un periodo corto, ahora estamos hablando de 1871 al 73, y es en ese año cuando finalmente sacan a Amadeo de Saboya y entonces se proclama la república, la primera república en España. Y estos acontecimientos se le conoce como la Revolución Gloriosa, la Revolución de Septiembre. Este dato pues es bien interesante porque casualmente en ese mismo año, ¿verdad? Con todos estos aires liberales, de toda esta revolución, se va a dar en Puerto Rico unos acontecimientos importantes, como ya sabemos, en ese año la abolición de la esclavitud y la abolición del régimen de la libreta. Claro, yo lo digo fácil, ¿verdad? Pero sabemos que esto fue una lucha que se había dado hace mucho tiempo por puertorriqueños como Segundo Ruiz Belvis, como por Betances, por ejemplo, como José Julián Acosta, que ya habían dado, ¿verdad?, una lucha por mucho tiempo y que, bueno, se logra finalmente con estos cambios políticos que se van a dar entonces en España. Y también esta fecha es importante, 1873, porque vamos viendo cómo van apareciendo en Puerto Rico esas primeras organizaciones de apoyo entre los gremios de los artesanos. Aquí tengo que definir brevemente, ¿verdad? ¿A qué yo me refiero a qué nos referimos con eso de gremios? Cuando hablamos de gremios, nos referimos a ese grupo de trabajadores que, la verdad, que estaba compuesto mayormente por 5 personas o más y que se desempeñaban haciendo un oficio o dentro de una industria en particular, ¿verdad? Estos gremios, de hecho, estos gremios ya estaban legales, eran legales, ¿no? En Puerto Rico. Y aquí pues tengo que hablarle, ¿verdad?, de cuando le mencionó el gremio de los artesanos. El artesano era el trabajador especializado. Ese trabajador tenía que vender sus productos y realizaban intercambios, ¿no? Realizaban intercambios. Y entonces esto va a crear mucha interacción social y establecían lazos de solidaridad. Y entonces estos artesanos, como por ejemplo, ¿verdad?, los zapateros, los panaderos, les habían estado exigiendo a las autoridades el que se le concediera el permiso para establecer las organizaciones de apoyo, que las voy a explicar ahora.
Es importante mencionar que en ese año 1873 se emite un decreto por parte del entonces gobernador, que era primo de Rivera, y era ese decreto de libre asociación, ¿verdad? Es importante señalar que para las autoridades españolas en este momento entendían que, pues, que el establecer organizaciones de apoyo no representaba quizás un gran peligro. Claro, las huelgas estaban prohibidas y los sindicatos estaban prohibidos. Así que no veían esto con mucha preocupación, aparte de que también les liberaba a las autoridades la responsabilidad de proporcionarle algún tipo de protección económica. Ahora bien, este concepto de gremio, fíjate que durante este tiempo no tenía una función sindical. Ellos imponían, se imponía una cuota, pero no tenían una función sindical. Sin embargo, a principios del siglo XX, esos primeros años, se continúa utilizando el término de gremios, pero ya ahí sí tenía una función sindical. Ahora bien, como les había mencionado, los gremios sí estaban aceptados. De hecho, hay una cédula que se aprobó en 1783 que reconocía la dignidad de los oficios y de las artes. Pero claro, las autoridades delimitaban y controlaban las reuniones llevadas a cabo por la clase trabajadora. En relación a esto, el fenecido investigador Kenneth Lugo del Toro, en su obra Nacimiento y Auge de la Confederación General de Trabajadores, hace referencia a lo descrito por el líder sindical muy reconocido Rafael Alonso Torres en su libro 40 años de lucha proletaria, cuando explica esa dinámica que se daba bajo la hegemonía española y que proseguía luego de la invasión estadounidense, en la que las autoridades exigían permisos para celebrar cualquier tipo de reunión o asamblea. Y aquí se presentaba un inspector en esas reuniones que tenía la potestad de frenar a los oradores cuando consideraba que su lenguaje de alguna forma atentaba contra el gobierno y podía dar por terminada la actividad. Ahora bien, yo les traje aquí rapidito unos visuales para ir para mostrarles rapidito. No sé si Anami, no sé si tengo que pedir algún permiso para subir la presentación. Creo que me está pidiendo un permiso o algo así. Vamos a resolverlo inmediatamente. Okay. Sí, ok. Ve abajo donde dice share screen. Ya te puse coanfitriona, así que ya puedes hacerlo. Ahora sí, Anami, muchas gracias. Estamos viendo la pantalla oscura, así que sube lo que vaya. Exacto, gracias. Ahí lo pueden ver, Anami, ahora. Sí. Y orígenes del movimiento obrero en Puerto Rico. Ok. Voy a ampliar acá un poquito. Yo les habría dado ya una breve introducción. Ahí tenemos a la reina Isabel II y a Amadeo de Saboya. Y aquí me detengo en las organizaciones de apoyo. ¿En qué consistieron? Bueno, se trataba de organismos como, por ejemplo, de cooperativas, sociedades de socorros mutuos y casinos, que de hecho ya habían existido en Europa y que vemos que, por ejemplo, en el primer congreso que se celebró de la Asociación Internacional de Trabajadores, que eso se celebró allá en Ginebra, en 1866, se enfatiza la importancia de estructurar las sociedades de socorros mutuos. De hecho, esta asociación internacional estaba compuesta principalmente por sindicatos, por uniones que, de diferentes partes de Europa, incluyendo España. Ahora, ¿cuál era la función principal de las sociedades de socorros mutuos? El objetivo era proveer asistencia a los artesanos, ya sea cuando se enfermaran o cuando tuviesen algún tipo de accidente en el trabajo.
Si moría, ayudaban entonces a la familia. Por ejemplo, se les daba a los artesanos los servicios de un médico, también se les proveía para los medicamentos, y si estaba muy enfermo, algunos de los socios se quedaban durante la noche, y si moría, pues se le pagaban los gastos del entierro. Además de este tipo de ayuda, las sociedades de socorros mutuos fomentan actividades culturales. Por otra parte, tengo por aquí las cooperativas. Las cooperativas se crean para ofrecerle trabajo a los desempleados. Se establecieron cooperativas como las cooperativas de albañiles, panaderos, carpinteros, zapateros. Era una forma de generar empleo en medio de tanta precariedad. También se crean los casinos de artesanos, que como es sabido ya los casinos existían en Puerto Rico, pero solo un sector privilegiado podía entrar. Y este tipo de organizaciones fueron adoptadas por los obreros en Puerto Rico. Vemos que ya, por ejemplo, previo al decreto del gobernador Primo de Rivera, se pudo localizar un círculo de recreo y beneficencia en San Juan. Eso fue para un poquito antes, 1872. ¿Qué se daba en los casinos? Se celebraban bailes, carnavales, veladas literarias. Aquí tenían el espacio no tan solo para entretenerse, sino también para nutrirse culturalmente, para educarse. Cosas a las que no tenían acceso, ¿verdad? Sobre todo a esto de la educación. Además, se formaron grupos teatrales, se ofrecían cursos de música, cursos de dibujo. Generalmente el teatro se daba en un ranchón cuyo fondo servía como escenario, y que se alumbraban con un quinqué o con un hacho. Estos grupos no tenían muchos recursos, y de hecho los niños participan también en estos asuntos, ¿verdad? En estas actividades, en las veladas y en los mismos obras teatrales. El investigador Rubén Dávila Santiago, en su libro Teatro Obrero en Puerto Rico, 1900 a 1920, señala que los niños portaban banderas rojas, recitando poemas o participando en obras militantes. Como si fuera poco, también se establecen escuelas nocturnas en donde se enseñaba matemática, gramática, geografía, entre otras materias. Es importante destacar que los artesanos organizan sus propias bibliotecas. De hecho, el dramaturgo Roberto Ramos Perea identifica una sociedad de libertos llamada Círculo de Instrucción y Beneficencia, que fue fundada en 1882 en el pueblo de Guayama, y me parece que esto es un dato que hay que seguir explorando, ¿verdad? Este tipo de sociedades de libertos a través de toda la isla. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí luego de que porque se va a restituir en el 74 la monarquía, ¿verdad? Se derroca la república, y entonces entra nuevamente la monarquía. Aquí se van a disipar los aires liberales, ¿verdad? Y ahora los trabajadores en Puerto Rico y las trabajadoras estaban a merced de un gobernador despótico, que era José Laureano Sanz, quien anula gran parte de las legislaciones que habían ofrecido algo de adelanto para el pueblo de Puerto Rico. Ahora, en esta etapa, era mucho más complicado establecer organizaciones de apoyo entre los trabajadores. Y entramos ahora en un periodo de gran represión. El historiador Gervasio Luis García, en el libro Desafío y Solidaridad, breve historia del movimiento obrero puertorriqueño, señala que el gobierno se aseguró de evitar a toda costa que se formaran organizaciones sindicales a través del Código Penal de 1879, que ese código duró hasta la década de los 90 del siglo XIX. Ahora, es en esta década, específicamente en el 1896, cuando llega a Puerto Rico, en 1872, Santiago Iglesias Pantín. Aquí les muestro a Santiago Iglesias Pantín. Iglesias Pantín, antes de llegar a Puerto Rico,
había vivido por 10 años en Cuba y se va a envolver en todos estos movimientos, ¿verdad? En los movimientos obreros de allá. Ahí organiza uniones obreras y fue secretario del Círculo de Trabajadores de La Habana, además de fungir como lector en las fábricas. Y en medio de ese ambiente revolucionario que había en Cuba en ese momento, el entonces gobernador Valeriano Weyler suprime todo tipo de acción que consideraba peligrosa y las autoridades emiten una orden de arresto contra Santiago Iglesias Pantín para luego de España. Pero entonces, Santiago Iglesias, y entonces es que llega en 1896 a Puerto Rico. Y es bien interesante porque Juan Carreras, que también fue un líder sindical, escribe este libro, ¿verdad? Santiago Iglesias Pantín, forjador del movimiento obrero puertorriqueño, y él describe, ¿verdad? Y explica esa conversación que tuvo Iglesias Pantín cuando llega a Puerto Rico, específicamente allí en San Juan, y empieza a hablar, ¿verdad?, de que cuando Iglesias llega, se topa con un trabajador, ese trabajador se llamaba Atanasio Doval. Y Atanasio Doval es quien le dice a Iglesias Pantín que en San Juan él no había, ¿verdad? No había visto ninguna unión de trabajadores y que sí, que en algún momento hubo un casino de artesanos en el cual se bailaba y se jugaba y también era de instrucción. Además, Atanasio Doval, y esto es interesante, le dice a Iglesias, mira, aquí tenemos a Goyo Andrade, tenemos a Miguel Casado, tenemos a Tani Sherman, tenemos al maestro Landor, entre otros son muy influyentes, debo decir, en esa zona. Así que cuando Iglesias llega a Puerto Rico, ya sí existía un movimiento obrero, quizás un tanto desarticulado, pero ya existían obreros, gremios, ¿verdad? Como había mencionado anteriormente, y ya se habían dado múltiples huelgas a través de toda la isla. Estando en San Juan, él busca trabajo como carpintero y entonces entabla, ¿verdad?, amistad con algunos de los compañeros del taller donde él laboraba y logra entonces congregar a un grupo de obreros que ya, este grupo de obreros ya tenía sus ideales anarquistas y socialistas. Y logran reunirse en la casa de Fernando Gómez, que era carpintero, y entre ese grupo se encontraban, por ejemplo, Eduardo Conde. Eduardo Conde sabemos que vino de una familia de actores españoles y cuando fue joven también él fue actor y también fue pintor. También se encontraba Ramón Romero Rosa, tipógrafo, perteneció también al gremio de los tipógrafos en 1877 y también Ramón Romero Rosa fue escritor. También se encontraba Eusebio Félix Santiago, carpintero, José Ferrer y Ferrer, tipógrafo, entre otros, ¿no? Así que Iglesias, junto a estos compañeros, funda el periódico Ensayo Obrero, eso fue en el 1897, que luego ese periódico se va a convertir a El Porvenir Social en 1898. Pero hago la aclaración que antes de estos periódicos ya existían unos periódicos obreros, como por ejemplo El Artesano en 1874, El Obrero en 1889 y El Eco Proletario en 1892. Claro, estos periódicos que ya existían en Puerto Rico eran un tanto más conservadores, ¿verdad? Entendemos que tenían a las autoridades ahí encima y reflejaba a través de sus escritos cierta inseguridad y ambivalencia, ¿no? Ahora bien, de hecho, era tanta la represión en esa década de los 90 en Puerto Rico, siglo XIX,
que el investigador Gervasio Luis García señala que en 1897 el director del periódico Ensayo Obrero, que era José Ferrer y Ferrer, fue encarcelado porque publicó un periódico sin fecha, ¿verdad? Sin una fecha determinada. Nada más por eso pues lo encarcela. Santiago Iglesias también fue encarcelado en varias ocasiones, en una de ellas fue en 1898, por una orden de encarcelamiento que fue emitida por Luis Muñoz Rivera durante el gobierno autonómico por organizar uniones. Ahora bien, luego de la invasión estadounidense a Puerto Rico, se funda la Federación Regional de Trabajadores, que lo voy a mostrar aquí rapidito, para llevar, ¿verdad?, un orden, y se funda el 20 de octubre de 1898. Y entre los reclamos de la Federación Regional de Trabajadores se encontraba la fijación del salario mínimo, el establecimiento de un sistema educativo al estilo estadounidense. Y en ese momento es importante destacar que la Federación estaba demandando un salario uniforme para los trabajos portuarios. Los patronos se oponen y fue entonces cuando se desata una huelga portuaria. Posteriormente se lleva a cabo una reunión en la que se le propuso enviar al general Henry, que era el entonces gobernador en Puerto Rico, una solicitud para que interviniera en este asunto. Así que posteriormente el general Henry emite una orden militar, eso fue el 2 de mayo de 1899, que establecía una jornada de 8 horas, pero esto realmente no se llevaba a la práctica. En cuanto al pleito, ¿verdad? La federación pudo culminar la huelga y entonces se logra establecer un salario mínimo para este tipo de trabajo a 25 centavos la hora y el pago de horas extras. Ahora bien, la Federación Regional dura poco porque tenía unos conflictos internos de carácter más bien político. Un sector estaba a favor de vincularse, por ejemplo, con el Partido Republicano y otro que no, porque entendía que la lucha tenía que recaer en la clase obrera. Ya para 1899, el Partido Obrero Socialista de Estados Unidos le envió una carta a Santiago Iglesias para que fundara un partido político afiliado al Partido Socialista de Estados Unidos. Santiago Iglesias acepta la invitación y entonces se funda el Partido Obrero Socialista. Más adelante vemos aquí que se funda la Federación Libre de Trabajadores en 1899, en ese mismo año, y se da entonces finalmente en 1901 la famosa afiliación entre la American Federation of Labor y la Federación Libre de Trabajadores. Iglesias establece buenas relaciones con el entonces presidente de la American Federation of Labor, que fue Samuel Gompers, y Samuel Gompers a su vez designa a Santiago Iglesias para que organice, ¿verdad?, como organizador de la American Federation aquí en Puerto Rico. El Partido Obrero Socialista no se consolida en su totalidad, habían también unos conflictos internos, esto lo vamos a ver a través de esos primeros finales del siglo XIX y principios, y durante el siglo XX también se dan este tipo, hasta el siglo XX, década del 20, voy a decir, se van a estar dando este tipo de conflicto porque muchos miembros querían afiliarse con estos partidos tradicionales. Y eso creó grandes conflictos a través de la historia, ¿verdad? Ahora bien, tengo que señalar aquí que entonces, tanto los partidos de la clase propietaria, así como la Federación Regional y posteriormente la Federación Libre, favorecían la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Sin embargo, el interés por el anexionismo dentro de la clase obrera no tenía como objetivo, como decimos, americanizarse, sino imponerse contra los patronos, ¿verdad? Los obreros, muchos de ellos entendían que se podía obtener en Puerto Rico una verdadera democracia uniéndose
a los Estados Unidos, pero sabemos que esto es una contradicción, ¿verdad? Porque precisamente ellos estaban luchando contra estas empresas estadounidenses, ¿verdad? Que los estaban explotando. Era una contradicción total aquí. Como resultado de muchas contiendas internas dentro de la Federación Libre de Trabajadores, la misma federación participa como partido político durante las elecciones de 1906 y 1908. Y aquí también hago la salvedad de que entonces cerca de 1906, ahora voy a explicar por qué escribí eso, se funda el Partido Obrero Insular, ¿ok? En Arecibo, ¿verdad? Un grupo de trabajadores en Arecibo va entonces a formar este Partido Obrero Insular. Y claro, muchos de los miembros eran también parte de la Federación Libre de Trabajadores. Cuando tú verificas las actas, que las tengo por aquí, las actuaciones de la convención que se funda, en la que se funda el Partido Socialista en 1915, vemos que un líder de nombre Esteban Padilla menciona que el Partido Obrero Insular fue fundado en 1906. Y entonces aquí el doctor Arturo Bert Carmona estudia, ¿verdad? Analiza porque ese Partido Obrero Insular no hay evidencia entre las estadísticas electorales de que haya participado en 1906, pero sí entiende que pudo haber sido en 1908 porque el Partido Obrero Insular, dicho por el propio Esteban Padilla en las actuaciones de la convención de la fundación del Partido Socialista en 1915, mencionó que en las elecciones de 1908 el partido registró 702 votos en la ciudad de Arecibo. Y este número, según el doctor Arturo Bert, se asemeja al total de 703 votos que obtuvo el Partido de la Federación Libre en las elecciones de 1908 en la misma ciudad. O sea que, ¿verdad? Por eso es que le escribí ahí cerca. Yo sé que todavía hay mucho por explorar en relación al Partido Obrero Insular y sé que hay unas investigaciones que se están haciendo en relación a esta colectividad. Ahora bien, tenemos entonces, de hecho, este Partido Obrero Insular participó en las elecciones de 1910, de 1912 y las de 1914. Y en esta última tuvo representación de toda la isla. ¿Ok? Ahora bien, ya entonces este Partido Obrero Insular, y llegamos finalmente al 1915, se reorganiza y entonces se funda el Partido Socialista. Este partido proclamó la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad para poder asociarse, y también alegó que a los trabajadores no se les podía restringir su derecho al voto y proclamó que las leyes debían proteger a todos los trabajadores por igual ante los tribunales. Y esto también, ¿verdad? Quiero mencionar lo que Iglesias indicaba, que el socialismo vencería no por la dictadura del proletariado, sino mediante las instituciones del pueblo y de un obrerismo organizado dentro de los hechos políticos y económicos, echando a un lado toda lucha de clases que divide a los trabajadores en castas y en jerarquías suicidas. Así que uno de los propósitos principales aquí del partido es, por supuesto, convertirse en el brazo político del movimiento de la Federación, del movimiento obrero de la Federación Libre de Trabajadores, que también demandaba los derechos de huelga, piquetes, más alto salario, 8 horas de jornada de trabajo, pedía la contratación colectiva entre patronos y obreros, vacaciones con pensiones a la vejez, mejoras en las viviendas, entre otras cosas, ¿no? Importantes. Y esto también tengo que mencionarlo, ¿verdad? Que su fundador, ¿verdad? Uno de los fundadores, ¿verdad? Que en este caso, porque él no lo fundó solo, del Partido Socialista, Iglesias Pantín, defendía, como yo les había dicho hace un rato, ese vínculo con los Estados Unidos, porque según él, los Estados Unidos le permitieron desde el comienzo de su dominación en Puerto Rico la libre asociación de los trabajadores, pero esto también hay que cogerlo con pinzas, porque
el mismo, el mismo gobierno estadounidense también les reprimía y también los perseguía. De hecho, yo quiero citar rapidito a Juan Carreras, cuando él habla sobre cuando Iglesias muere, la muerte de Iglesias, que él muere en el 1939. Y entonces él describe que Iglesias, ¿verdad? Dice, mira, sí, él murió en el 1939 a raíz de un viaje. Él primero había ido a México y después había ido a Cuba. Pero la razón principal de esos viajes, y lo dice aquí Juan Carreras en el libro, era conducir una vigorosa campaña combatiendo la propagación de las influencias comunistas en las organizaciones obreras de los países hispanoamericanos. Y lo dice claramente aquí, ¿verdad? Así que él era un emisario representativo de la American Federation of Labor en estos países, ¿verdad? Y dice claramente que una de las, la función principal aquí era que él quería de alguna forma detener el comunismo, ¿verdad? En estos países hispanoamericanos. Y quería mencionar entonces, nos preguntamos, profesora, pero ¿dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde es que entran las mujeres aquí? Es importante destacar que a finales del siglo XIX, las mujeres en Puerto Rico se encontraban luchando. Que sus dos principales reclamos fundamentales fue el acceso a la educación y poder ejercer el derecho al voto. Ellas utilizan la prensa, utilizan las asociaciones. Y es importante señalar aquí que el movimiento feminista en Puerto Rico estaba dividido entre esas mujeres que eran pertenecientes a la clase élite criolla de Puerto Rico, el feminismo burgués, y estaba también, por otro lado, las mujeres obreras. Estas mujeres letradas, las del feminismo burgués, sí favorecían reformas sociales, actuaron de una manera más conservadora. Sin embargo, sus intereses no representaban el sentir de todas las mujeres en Puerto Rico. Un ejemplo de ello, que eso lo sabe, ¿verdad? Lo sabemos muchas personas, que cuando se presenta ese proyecto, ¿verdad? De ley a través de un sinnúmero de reuniones con la legislatura, esas mujeres burguesas estaban abogando para restringir el voto, para que la mujer pudiera votar, pero siempre y cuando pudieran, ¿verdad? Supieran, debo decir, leer y escribir. Y eso pues ahí lo podemos ver, ¿verdad? Entre otras cosas que pasaron, totalmente discriminatorias en contra de las mujeres obreras. Ahora bien, se da el cambio de soberanía. Aquí entonces muchas mujeres se incorporan al trabajo asalariado. En 1899, por ejemplo, vemos que la participación femenina era un 9.9% y claro, esto se va aumentando. Ya para la década del 30 aumenta un 26.1%. En ese periodo, pues vemos que empiezan a entrar empresas estadounidenses, claro, con el propósito de aumentar su capital y adquirir mano de obra más barata. Y estas corporaciones emplean a mujeres en la industria de la aguja, en la industria del tabaco, en la industria de los enlatados, de los sombreros, en los establecimientos comerciales y en los servicios telefónicos. Y para que tengan más o menos una idea, porque a veces me preguntan, profesora, ¿pues de cuántas mujeres estamos hablando? Pues mira, según los datos censales, por lo menos esos oficios que yo he podido investigar, vemos que había aproximadamente, tengo por aquí, que en el 1910, 11.118 mujeres laboraban en la manufactura del tabaco. Ya en el 20 aumenta a 16.561. Ya en el 30 tenemos 15.508. Ya dentro del oficio de la costura, vemos 11.200 costureras en 1910. 16.602 en 1920 y
53.658 en el 1930. Y en cuanto a las lavanderas, se identifican 25.884 para el 1910, 16.317 para el 1920 y 14.952 en 1930. Aquí, ¿verdad? Tengo que mencionar que a través de mis investigaciones vemos que las condiciones laborales de estas mujeres, por ejemplo, las que laboraban en los talleres de tabaco, estos almacenes requerían cierto grado de humedad para preservar la hoja de tabaco, y también aumentaba la temperatura durante el proceso de fermentar la hoja. Así que nos podemos imaginar ese calor. El hacinamiento, que era un foco de contagio y propagación de enfermedades como la famosa tuberculosis o plaga blanca, que cobró la vida de muchas personas en Puerto Rico, sobre todo durante la década del 20. Y muchos de estos almacenes no tenían sillas, carecían de servicios sanitarios. Se ganaban aproximadamente entre 50 y 60 centavos al día. Ellas despalillaban, en su mayoría despalillaban la hoja, que era pues extraer la venita central de la hoja con los dedos y con los dientes. Tenemos también los talleres de costura, que también requerían un cierto grado de humedad para preservar el hilo. Y aun cuando en 1919 se estableció un salario mínimo para las trabajadoras, que de hecho excluía a las trabajadoras de la agricultura, los patronos no seguían esta legislación. Estamos hablando de eran $4 semanales las que tenían 18 años o menos, y mayor de esa edad, $6 a la semana. En cuanto a las lavanderas, tenemos que las lavanderas que laboraban en los talleres de costura estaban expuestas a los químicos que se utilizaban en los detergentes para desmanchar la ropa, además de que padecían artritis la mayoría de estas mujeres. En las zonas urbanas, estas lavanderas sabemos que era un peligro, los ríos representaban un peligro, venían estos golpes de agua repentinos, y tenían un sinnúmero de accidentes que yo misma pude leer a través del fondo de novedades de la policía, lo que mencionó ahorita Anamín. Y también le hurtaban la ropa, que ellas tenían entonces que responder por esa ropa hurtada. Pero es importante mencionar que ya en este periodo, finales del siglo XIX, ya las féminas, las obreras, escribían en la prensa. Aquí yo les voy a citar rapidito a Soledad Gustavo en 1899, a través del Porvenir Social, que ella estaba comentando acerca de un congreso que se celebró, y me gustó mucho el mensaje de Soledad Gustavo. Quiero compartirlo con ustedes. Era un congreso que se celebró internacional feminista en Londres, y dice: la importancia que reviste este congreso es inmensa, pues a la suma de infinidad de delegadas de todos los países civilizados que asistirán a él, hay que añadir los beneficios que pueda reportar la unión y confraternidad de pueblos constituidos por sangrientas luchas, guerras fratricidas, obra de la insaciable sed de sangre e inaudita rapiña de los poderosos. El día que la mujer se compenetre bien de lo que es, de lo que representa y de lo que debe ser, el día que la mujer se desligue completamente del bagaje de preocupaciones que la tiene amarrada a la tradición, dice ella, aquel día acabará la vil explotación de que es objeto, y se elevará la humanidad al elevarse así propia, haciendo que esta sociedad en que ha vivido escarnecida y maldita en nombre de una religión que solo cobija bajo su manto protectoral al poderoso, y en nombre de una moral que los legisladores son los primeros en controvertir, desaparezca para siempre, envuelta entre los despojos de sus víctimas, como desaparecen las entrañas del muerto entre las garras del buitre devorador. Eso es Soledad Gustavo, publicando en El Porvenir, 1899. Aquí es importante también señalar que
Ok, no lo puse acá, pero se los menciono rapidito, que en 1899 un grupo de mujeres participa en una manifestación y en una velada lírico-literaria. Participaron Carmen Romero, Carmen Valencia, Justa Correa, Aurora Bultrón, Emilia Alonso, Concepción Torres, entre otras. También en 1901, una obrera dirige una carta a las trabajadoras de Puerto Rico. Esposas, madres e hijas, todas saben la desesperación que también han tenido otras compañeras nuestras. Solo nos espera la miseria, la desolación o la muerte. Si no ponemos a todo esto nuestro valor y nuestra abnegación. Ese mismo año, una asamblea celebrada el 22 de diciembre, vemos a una Concepción Torres recitando la comunión de los pueblos, a Emilia Alonso declamando el socialismo, y se presenta el cuadro dramático Costumbres Sociales. Y es entonces, que es un dato que quería mencionarles, que aquí en 1904 se registran 9 asociaciones femeninas dentro de la Federación Libre de Trabajadores. Y vemos aquí que en 1905 se celebra el tercer Congreso de la Federación Libre en Mayagüez, y ahí se aprueban varias resoluciones como mejorar las condiciones de trabajo de la mujer, integrar a las féminas en las huelgas, y ahí se destaca una gran líder que se llamaba Paca Escabí de Peña, que ella fomentaba mucho la educación para las mujeres trabajadoras. Y además Paca Escabí solicita el establecimiento de lavaderos públicos. En 1908 se celebra el 5º Congreso de la Federación Libre de Trabajadores en Arecibo. Ahí participan Mercedes Dávila, Isabel Gatell, Rafaela López Negrón. Y estas mujeres, ellas estaban presentando unas resoluciones para seguir organizando a las mujeres obreras, también mejorar las condiciones de empleo y tener acceso a la educación. Y esto es importante. Se aprueba la moción para que el comité legislativo de la Federación Libre de Trabajadores procure introducir en las cámaras legislativas de Puerto Rico una ley por la cual se conceda el voto a la mujer. Ahora bien, ahí entonces, esto es un verdad que quería traer también, que ese proyecto de ley fue el número 39 para la emancipación legal de la mujer, fue presentado por el entonces, por uno de los delegados de la Cámara del Partido Unión, Nemesio Canales. Y claro, este proyecto pues no prosperó, hubo mucha oposición, particularmente del presidente cameral José de Diego. Ahí, ¿verdad?, tenemos las secciones. Y claro está, tenemos entonces que incorporar en esta coyuntura a Luisa Capetillo, que yo sé que la doctora Vidal va a hablar mucho más sobre ella. Esto es solamente un adelanto. Y me parece importante porque Luisa Capetillo, sabemos que nace en Arecibo en 1879. Sabemos que su madre era de Francia, su papá era de España, y ella se desempeña como lectora en las fábricas de cigarros de su pueblo natal. Y gracias a lectores como ella, estas fábricas ya se habían convertido en lugares educativos y formativos para sus obreros. A principios del siglo XX no era raro encontrar gran cantidad de mujeres laborando en los talleres. Sin embargo, era poco común ver a una mujer lectora. Como parte de ese mundo obrero, Luisa Capetillo participa en la campaña de sindicalización llamada la Cruzada del Ideal, en la cual fungió como líder entre 1909 y 1911. Estas campañas fueron organizadas por la misma Federación Libre de Trabajadores y tenían como objetivo organizar huelgas para proclamar y difundir el socialismo libertario. Capetillo habla en su libro Mi Opinión de llevar los hermosos ideales de la redención obrera por villas y ciudades, campos y aldeas,
sembrando la hermosa y fructífera semilla que dará en el futuro óptimos frutos, creando los elementos del proletariado instruido. Por otro lado, desde una perspectiva anarquista, critica la religión, el matrimonio, las costumbres sociales y las leyes. También desarrolla temas sobre la sexualidad femenina, apoyando siempre la unión libre. Y aquí yo tengo que citar, en relación a esto de la unión libre, un anuncio que sale en el periódico Unión Obrera, eso fue en 1907. Y fíjate que en este anuncio relacionado a esto de las uniones obreras, me parece interesante, dice, nos comunican los camaradas de Ponce que en la noche del próximo pasado martes, el día 26 del presente, nuestra compañera Carmen Rosario contrajo un contrato libre y amoroso con el camarada Francisco Santiago. El acto fue dirigido por nuestro compañero Eugenio Sánchez. Es el primer contrato de amor libre celebrado en Puerto Rico, anuncio de una feliz era. Felicitamos a los contrayentes. Eso fue en 1907. Así que Luisa Capetillo, ¿verdad? El asunto del matrimonio sabemos que era un tema bastante frecuente. El estilo de vida de la mujer subyugada por su marido, que toleraba sus maltratos e infidelidades, fue cuestionado por el anarquismo. Esta corriente defendió los derechos de las mujeres, invitándolas a luchar por su libertad. La mujer, y estoy aquí citando a Luisa, debe separarse de su marido infiel y para esto debe saber trabajar si es que desea conservar su libertad. Capetillo pensaba que no podía existir una verdadera felicidad en el matrimonio si el hombre es el único que puede disponer de su albedrío y satisfacer sus deseos sin tomar en cuenta si le gusta o no a su mujer. El pensamiento libertario, como sabemos, no simpatizaba con el matrimonio, ya que la voluntad de dos seres humanos de ambos sexos es suficiente para formarlo, para constituir un hogar. Yo secundo esas palabras de Luisa Capetillo. Ahora bien, sabemos, ¿verdad?, que este anarquismo no aceptaba, su idea central no aceptaba la autoridad, ninguna autoridad, ni pública ni privada. Y esta corriente pues fue muy desarrollada por el ruso Mikhail Bakunin, la cual se opone al Estado, se extiende por Europa, se extiende por América Latina. En Puerto Rico, la emergente clase obrera estudia literatura, que proviene precisamente del exterior, junto a otros escritos preparados por los intelectuales orgánicos de la clase obrera puertorriqueña. También quiero mencionar rapidito que algunos sectores de la clase obrera contaban en este contexto con centros de estudios sociales. Por ejemplo, se menciona uno en Bayamón, que era un centro en la calle Doctor Bebe, que funcionaba como una biblioteca y contenía algunos anaqueles con libros y una mesa larga en el centro, rodeada de bancos. Colgaban de sus paredes algunas banderas rojas y varios retratos de destacados líderes. Los anarquistas y las anarquistas utilizaban la tribuna para transmitir su discurso al pueblo. Las propagandas se organizaban rápidamente en la plaza pública y se repartían unas hojas sueltas, llamando a los obreros a asistir. Siguiendo con el ejemplo, ¿verdad?, de aquellas propagandas realizadas en Bayamón, se celebraban conferencias y asambleas en el teatro de la localidad y todos aquellos actos que contribuyeran a llevar al pueblo una verdadera ilustración. Ustedes se preguntarán ahora, profesora, pero entonces, ¿cómo manejaba? ¿Cuál era cómo se desenvolvía el gobierno? ¿Cuál era la reacción de las autoridades gubernamentales ante todos estos manifestaciones? Pues mira, aquí entre 1913 y 1921 estaba el gobernador Arthur Jagger, quien no era muy receptivo a las peticiones de los huelguistas. Al contrario, los reprimía. Reprimía sus derechos a celebrar mítines, los mandaba a arrestar. Mientras tanto, ofrecía, por otro lado, mediación para evitar las huelgas y hacía caso omiso de las demandas de los trabajadores y trabajadoras.
Y es interesante porque cuando uno ve en la prensa unos artículos, particularmente en Historial Obrero, revelan la inacción del gobernador ante ciertos acontecimientos de huelga. Por ejemplo, el gobernador Jagger no prestó jamás atención a las protestas en contra de las brutalidades y opresión sometidas contra el pueblo productor de Puerto Rico. Y más adelante menciona: una manifestación de hombres, mujeres y niños fue disuelta a palos y a tiros por la policía, al mando de los jefes López de Azúa y Rivera Cabrera, quienes ordenaban un ataque brutal en contra de los indefensos campesinos. Asaltaron la Federación Libre, pretendiendo obligar a que salieran los líderes del movimiento obrero local para apalearlos. Varios campesinos fueron seriamente heridos y la policía, después de la agresión, presentó 17 denuncias por alterar la paz pública en contra de los líderes y campesinos, y fueron entonces fueron arrestados, ¿no? Y ahí yo encontré muchísimos telegramas, no voy a hablar, no puedo tener mucho en esto, pero sí vi muchos telegramas por parte de Jagger describiendo, ¿verdad? Este tipo de atropello, telegramas y artículos en los periódicos. Ahora bien, importante acá, como yo les había mencionado, teníamos dentro del movimiento feminista en Puerto Rico el famoso feminismo burgués, que como yo les decía, ¿verdad? Creían en las reformas. Vemos aquí que ellas hacían actividades filantrópicas y cívicas. También hacían ligas de temperancia. Estas ligas de temperancia eran unas campañas que se daban en contra del alcohol, en contra del uso del alcohol y de la distribución. Y estas campañas estaban auspiciadas también por la iglesia. Y también tenemos aquí la Liga Antituberculosa, que ellas también promueven. Y tenemos por aquí 1919, el primer Congreso de Mujeres Trabajadoras, que protesta en contra de la explotación de las mujeres en la industria tabacalera y abogaba por el sufragio femenino. Aquí se destaca Emilia Hernández. Y quiero mencionar rapidito aquí, también participa en este congreso Franca de Armiño, quien fue presidenta de la Asociación Feminista Popular de Mujeres Obreras, eso fue en 1920. Aquí se lo muestro rapidito. Y esta asociación estaba compuesta mayormente por despalilladoras de la industria tabacalera como Genara Pagán, que es el personaje que estoy actualmente investigando, Petra Aybar, Carmen Gaetán, entre otras. En el caso de Franca de Armiño, ella fue despalilladora y aquí en Puerto Rico, pero durante la Gran Depresión, ella se traslada para Nueva York y escribe la obra teatral Los Hipócritas en 1933 y esa obra fue publicada en 1937. Aquí vemos en pantalla un anuncio de la obra cuando se estrenó en Nueva York en el periódico La Prensa el 15 de abril de 1933. La misma se celebra en esta ciudad a través de la compañía de este señor que vemos aquí, que fue Manuel Santigosa, que fue un reconocido actor español que huye precisamente de España durante el gobierno franquista. Y entonces él es, ¿verdad? Él es el que tenemos aquí en pantalla. Yo me imagino que quizás el profesor José Luis Ramos Escobar a lo mejor va a hacer un análisis de la obra, no sé si lo tiene contemplado, de esta obra de Los Hipócritas. Tengo por ahí la obra. Por otra parte, como les dije, estoy actualmente investigando a esta líder, Genara Pagán, quien nace en Toa Alta en 1891 y se va también para Nueva York, eso fue para 1917, y trabaja en una fábrica de blusas. Se afilia con los tabaqueros de allá, y esto es bien interesante porque cuando se da la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para otorgarle el derecho al voto a la mujer en 1920, Genara entendía de que a nosotras nos aplicaba esa legislación. Claro que sí. Ella viaja para Puerto Rico
Y cuando se va a inscribir allá en la junta de inscripción, le dijeron, no, es que eso no aplica. Y lo interesante de Genara, ¿verdad? Es que ella no se queda así. Ella inclusive, ella eleva ese pleito a los tribunales, ¿verdad? Y esto me parece importante. Y hace, ¿verdad?, que el gobernador le pidiese una opinión al negociador de asuntos internos en Washington. Sin embargo, se determinó lo que era de esperarse, que pues que eso no aplicaba, pero el argumento era de que Puerto Rico no estaba cubierto por enmienda por ser un territorio no incorporado. Así que Genara no tan solo planteó el asunto del voto, sino que también argumenta sobre el estatus colonial de Puerto Rico. Y ese es el personaje que estoy actualmente investigando. Es un personaje sumamente interesante, ¿verdad? Porque después ella se une a Prudencio Rivera Martínez. Pero bueno, eso es otro tema, pero ciertamente una mujer que hizo mucho durante estos años. Y ahí tenemos el caso de Genara Pagan, que se encuentra en Decisiones de Puerto Rico, tomo 29, página 397. Y por último, y ya con esto me despido, ¿verdad? Claro, no me despido porque quiero escuchar al investigador Ángel Agosto, pero cierro, ¿verdad? Que es interesante porque cuando finalmente se le otorga el voto a la mujer, que fue en el 1929 por el entonces gobernador Horace Mann Towner, solamente votaron las que pudieron, las que sabían leer y escribir, y dejaron fuera de las urnas a la mayoría, ¿verdad?, que estaban dentro de ese grupo obrero. Y estas mujeres obreras no se quedaron de brazos cruzados, ellas continúan con la lucha. Mujeres socialistas se organizan en Cagua. La sección socialista de San Juan comienza una campaña para organizar políticamente al electorado femenino. Y ahí tengo pues otra de los personajes que ya he investigado, que es Juana Colón de Comerío, que le cantaban un estribillo: qué revolú, qué alboroto, porque este año Juana Colón no tiene voto, porque era irónico de que esta mujer, que había sido una líder sindical del Partido Socialista a nivel local, cuando llegó la hora de la verdad, no pudieron votar. Así que esa lucha continuó durante la década del 30 y finalmente en el 1935, de hecho fue un proyecto de ley que fue presentado por un socialista que era Bolívar Pagán. Finalmente en el 35 se aprueba, ¿verdad?, se universaliza el voto para la mujer. Y eso fue en el 1935 y en ese momento estaba como gobernador Blanton Winship, que dio, ¿verdad?, la firma. Así que, ¿verdad? Ana, a mí me pidió que más o menos hablara a mí, siglo XIX, principio del siglo XX. Hay muchas cosas que quiero contarle, pero, ¿verdad? En otro momento será, y pues lo importante aquí era contextualizar antes de entrar a la temática del teatro obrero, que es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho también, contextualizar un poquito y que pudieran, digamos, repasar sobre esos apuntes más importantes dentro del movimiento obrero en Puerto Rico. Así que les agradezco mucho su atención y quiero ahora escuchar las críticas y comentarios. Bueno, te agradecemos muchísimo, Bianca. Podemos cerrar la pizarra, claro que la sí. pantalla. Pueden encender sus micrófonos. Aquellas personas que llegaron, esta que les habla es Anamín Santiago. Ahora sí les pido que en el recuadro arriba derecha pueden poner vista de galería para vernos unos y otras. Es importante ver este proceso de cómo se va formando el movimiento obrero con énfasis en el sector gremial sindical, como explicó la colega Bianca Medina Báez, y cómo va generando una actividad social. Ella hizo alusión a unos temas que vamos a estar desarrollando durante toda la semana, como es la creación de las sociedades. Estaban las sociedades artesanales y las sociedades artísticas, y estas estaban divididas de acuerdo
al oficio que se estaba ejerciendo, unos, ¿verdad?, más humildes que otros. Entre los más humildes que están los zapateros, estaba Manuel Alonso Pizarro, pero que a la vez él era tipógrafo, así que compartía con todos. Y dentro de esas sociedades también estaban los talleres, que tenían una actividad intensa en el sur de Puerto Rico, en Mayagüez, etcétera, etcétera. Esta charla se presta para varios temas. Esto es un congreso de teatro, pero no estamos aquí para detener las preguntas ni las reacciones. Solamente les pido, ¿verdad?, que en la medida que pueda podamos seguir los trabajos muy cerca o dentro de esta base histórica, y yo diría que también sociohistórica, que nos ha traído la compañera Bianca Medina. Le damos ahora la oportunidad de reacción. Tiene unos 10 minutos el compañero Ángel Agosto. Adelante, compañero. Muchas gracias. Excelente exposición de la compañera Bianca Medina. Entiendo que es muy poco lo que se pudiera añadir a tan excelente análisis, ¿verdad? Lo que quisiera es puntualizar varios elementos de esos inicios, esos comienzos del movimiento obrero para estimular la participación de los demás compañeros presentes. Lo primero que quisiera comentar es el hecho, ¿no?, de que, como ha señalado Bianca, de que aquí en Puerto Rico había ya un movimiento obrero funcionando cuando llegó Santiago Iglesias Pantín. Su planteamiento, por lo tanto, rompe el mito de que Santiago Iglesias Pantín es el padre del obrerismo en nuestro país. Sí fue un líder muy importante, sobre todo en esos primeros años, las primeras 2 décadas mayormente del movimiento obrero en Puerto Rico. El segundo elemento que quiero señalar es la naturaleza de la economía de Puerto Rico, en la cual nace y se desarrolla el movimiento obrero puertorriqueño. Ese movimiento obrero comienza en una etapa precapitalista de la economía, una etapa semifeudal, han dicho algunos analistas del tema, ¿verdad? Lo encontramos en el análisis que hace James Diez sobre la historia de la economía de Puerto Rico. Y cuando entra el capitalismo, propiamente se dispara la organización sindical y crece el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque se dan unas condiciones nuevas. En primer lugar, termina el paternalismo que prevalecía en las relaciones obrero-patronales. Antes de ese cambio estructural de la economía, pues había una relación directa del patrono con el obrero. Muchas veces ese patrono, que operaba un centro de producción relativamente pequeño, conocía personalmente a todos y cada uno de los trabajadores. A veces, si necesitaban en la casa algún instrumento, alguna facilidad, pues se las proveía. Muchas veces era padrino de alguno de los hijos o de varios de los hijos. Por eso es que era una relación de padrinazgo. Entonces, ese trabajador le era muy difícil luchar contra sus condiciones de explotación por esa relación directa con quien se presentaba ante él como su amigo, su compañero, muchas veces ese patrono trabajaba junto con el obrero, fuera la tierra, fuera la fábrica de tabaco. Ya cuando entra el siglo XX y empieza a cambiar drásticamente, como ocurrió con la entrada de los americanos a Puerto Rico, a desarrollarse la base económica de una economía
múltiple, donde se producía la caña, pero también el tabaco, el café. Ahora se pasó mayormente a una economía de monocultivo, donde entran grandes corporaciones y establecen una forma distinta de producción, en la que el obrero no ve al patrón. Por lo tanto, se manifiesta esa distancia entre obrero y patrón, obrero y capitalista. Se establecen unas relaciones capitalistas de producción, donde por otro lado, y eso lo estudia muy bien el compañero y amigo historiador Ángel Quintero Rivera, que alteraron hasta físicamente el hábitat de la clase obrera. Muchos de los trabajadores se establecían en grandes urbanizaciones, es decir, centros de vivienda que permitía la intercomunicación de unos trabajadores y trabajadoras entre unos y otros, que también se enfrentaban a unas mismas condiciones de explotación. Esa realidad común permitió, como indiqué, que se disparara la organización, se desarrollaran las uniones obreras que formaban parte de la Federación Libre de Trabajadores, y ese movimiento obrero adquiriera una gran pujanza, como se demostró ya a fines de la década del 10, a lo largo de la década del 20 y parte al comienzo de la década del 30. El segundo señalamiento que quisiera hacer es en relación con lo que entendemos por movimiento obrero, que muchas veces nos confundimos y creemos que movimiento obrero es las organizaciones sindicales exclusivamente. Y no es así. El movimiento obrero también cuenta con fuerzas políticas que muchas veces son esenciales para asegurar las conquistas alcanzadas por los trabajadores en sus luchas sindicales. Por eso es que los sindicatos, las uniones que conformaban la Federación Libre de Trabajadores se vieron en la obligación de fundar el Partido Socialista en el 1915 en Calley. Pero debo señalar también que Iglesias Pantín personalmente era renuente a la organización política de los trabajadores, y a lo largo de muchos años impidió que los obreros se organizaran políticamente y participaran en unas luchas que iban más allá de la lucha inmediata de los sindicatos. Y fue desde la base, como ha explicado la compañera Bianca, que nació esas fuerzas políticas que eventualmente se constituyeron en brazo político del movimiento sindical, ¿no? De la Federación Libre de Trabajadores, en Arecibo. En Arecibo ya desde 1908, como se ha indicado, fue desarrollándose ese partido obrero insular que llegó a ganar las elecciones en 1914. El Partido Socialista de 1915 adoptó como símbolo político el hacho. El hacho es un instrumento de lucha. Desde el primer momento, desde esos primeros comienzos del movimiento obrero, se dieron cuenta de la necesidad de artillar la lucha. El hacho se convirtió en símbolo del Partido Socialista, a pesar de que era un partido desde cierto punto de vista algo conservador, pero en términos de la lucha social, desarrolló unas armas para asegurar el triunfo de los trabajadores. El hacho se utilizaba para quemar los cañaverales, ese era el propósito fundamental.
un puto ignorante de mierda. Y la quema de cañaverales, cuando se da en un momento preciso, digamos, en una huelga obrera en que el patrono se niega a negociar el convenio colectivo con los trabajadores, se quema el cañaveral, la caña se puede salvar únicamente si se cosecha rápidamente, porque si no, empieza a perder el azúcar, que es el elemento, ¿no?, fundamental de esa planta, se constituía, por lo tanto, en una presión importantísima que muchas veces aseguró, más de una vez, el triunfo de los trabajadores. Es decir, que desde el primer momento el constituir elementos de fuerza para garantizar el triunfo de los obreros se consideró fundamental por parte de estas organizaciones. Aquí tengo una cita que la trae precisamente Bianca en su libro en torno a Teresa Anglero, excelente obra. Pues está Teresa Anglero hablándole a un grupo de trabajadores en huelga en los años 30. Esto, más que un discurso, es una arenga a los obreros en huelga, donde le dice: señores, nunca las huelgas se han ganado con consejos y sí con estacas. Nosotros hemos aconsejado a los rompehuelgas que se unan a nosotros, pero no lo hemos conseguido, dice ella. Ahora yo les aconsejo a ustedes que usen de la estaca para conseguirlo. Mañana bien temprano ustedes se paran en un sitio estratégico y forman los piquetes. Y cuando vean algún rompehuelga que trata de entrar, estaca con él. Y verán que así ganamos la huelga. Es decir, que el factor de la acción combativa de primer orden era fundamental. Ahí en el otro libro de la compañera Bianca Medina sobre Juana Colón, también tiene una anécdota similar de una huelga tabaquera en Comerío en el 1919, donde llegó Juana Colón y aquello se arregló. Mientras tanto, la policía era a golpes con los trabajadores en ese conflicto huelgario. De manera que esos son elementos fundamentales que han sido esenciales para echar las bases de ese movimiento obrero que nacía en esos años. Y el papel de la mujer fue de primer orden en esas luchas. Estos son básicamente mis comentarios, mi reacción en torno a la intervención magnífica de la compañera Bianca Medina, y ahora creo que debemos abrir a la participación de todos. Yo creo que lo que tiene es que voy a autorizar, yo les estoy solicitando que enciendan el audio. Voy a aprovechar la coyuntura que me toca, ¿verdad?, presentarles para reaccionar un poco a lo que ha establecido sobre la economía el compañero Ángel Agosto. Esa economía puertorriqueña, que está anclada a la de Estados Unidos, afectó el teatro. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una figura que se destacaron porque venían o de leer en los centros obreros del tabaco, o un zapatero como lo era Manuel Alonso Pizarro. Entonces, cuando la economía de los Estados Unidos cambia, toda vez que nosotros somos colonia, esos centros cerraron, ¿no? Fueron cerrados poco a poco. Eso lo sabemos todos. Así que dentro de este congreso, que vamos a ver la evolución de esa aportación teatral que hicieron los trabajadores, era un programa completo, como vemos, que estaba conectado con otros centros y otros países, como lo es el de Argentina, y el de acá, como ha mencionado la compañera, pues no le llamaban escuelas, pero sí había bibliotecas, estaba su rancho con su escenario,
y con las representaciones de todo tipo. Entonces, cabe recordar que lo vamos a ver mañana, que la década de 30 empiezan los certámenes de teatro, empieza la escritura que más se ha constatado en Puerto Rico, de Esta noche juega el Joker, de Verdecía, Clamor en los surcos, de Manuel, si me ayudas con el apellido en estos momentos, que la lucha con los saboteadores, de Manuel, bueno, Clamor en los surcos, que es el autor de Tiempo Muerto, y también otro autor que se establece el inicio. Méndez Ballester, gracias compañera, para eso están los colectivos de Méndez Ballester, Manolito, como le decía Victoria Espinosa, Sierra Verdecía, que es la de Esta noche juega el Joker, que es una obra que ocurre en Nueva York también, y Monte. Entonces, que anuncia lo que luego René Márquez va a escribir en La Carreta. Entonces, es bien importante que veamos la posibilidad, ¿verdad? Y yo me atrevería a afirmarlo, pero tengo que, como investigadora seria, decir la posibilidad que es la base de toda efervescencia desde finales del siglo XVIII, desde la mitad del siglo XIX, perdón, hasta estas primeras 3 décadas del siglo XX, que es la base para que el teatro luego se constituyera y tuviéramos entonces ya los festivales de teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueño, que es un tema, ¿verdad?, debemos seguir desarrollando. Entonces, cuando uno estudia otras figuras, sabemos que los primeros trabajos de estos autores que luego entraron en la década del 40 y del 50 a tomar prominencia como dramaturgos fueron los casinos. ¿Y de dónde venían estos casinos? Bueno, eran los casinos de esa pequeña burguesía, pero que a su vez tenían como precedente los casinos del sector obrero anarquista. Bueno, entonces eso para enmarcarlo, ¿verdad?, ensamblarlo dentro del Congreso de Teatro Obrero. Ahora sí, por favor, una vez ya sacamos a los saboteadores, pueden encender sus micrófonos y estamos para escuchar las reacciones. Bianca, gracias mil por tu presentación. Yo siempre me sorprendo cuando empiezan a hablar de las mujeres, sobre todo de las que no conozco. Me pasó con Luisa Capetillo hace muchos años con su Teatro Obrero y hoy quedé fascinada con una mujer que se llama Franca de Armiño. Una mujer que se llama Franca de Armiño tiene que ser una maravilla. Así que estoy deseosa de poder leer esas piezas que tú mencionaste. Gracias por eso. Es importante qué maravilla, esa contextualización y no dejar claro que las mujeres, aunque no estuvieran en el mainstream, por las circunstancias que ya conocemos, sí había un trabajo de mujeres y un trabajo muy serio como el de Luisa. Y entonces es fascinante conocer a esas mujeres. Así que te felicito y te pido que sigas buscando la historia de esas mujeres tan importantes para todos nosotros. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta. Nosotros tenemos La Botijuela, que es una versión que hace Ramón Emeterio Betance, que está insertado en ese momento donde la cultura artesanal trató, ¿verdad?, de ser primera en Puerto Rico antes que viniera la segunda invasión, que sería la de los Estados Unidos. Si habías visto en eso que has estudiado también, o ahora que vas a seguir acercándote al teatro, la relación de Ramón Emeterio Betances también con toda esta efervescencia obrera teatral, porque La Botijuela originalmente es de Plauto, la olla, ¿verdad? Y entonces él hace una versión para Puerto Rico, para su lucha. Y si lo sabías, no sé si tienes alguna reacción. No lo sabía, Nami, lo desconocía. Sí, Bianca, siguiendo la línea de las políticas sociales y la lucha social feminista y política y revolucionaria, te pregunto, tú sabes que en el 17 se aprobó una legislación que aparece en el trabajito de género, Estado y construcción moral,
se aprobó una legislación donde llevó a más de 2.000 mujeres en Puerto Rico a las cárceles. Su alegato de que eran prostitutas, pero el absurdo de la legislación tenía que ver con el hecho de la virginidad. Wow. Y entonces, cuando traíste la cuestión de la moralidad, que mencionaste el semanario evangélico, me vino a la mente también, me acordaste que para el 16-17 aquí el obispo norteamericano era William Jones, y William Jones fue el que empezó a introducir fuertemente la política social cristiana de la Iglesia Católica, y crearon un teatro obrero. Ahora, no estamos hablando de un teatro obrero, obviamente, como contradiscurso al discurso obrerista, ¿verdad? Pero, y por otro lado, también la iglesia en ese momento se involucró en muchos hechos sociales dentro de ese plan de acción social, buscando detener el crecimiento del movimiento obrero, o más que nada, yo creo que la radicalización del movimiento obrero en particular. Y hubo también participación de la mujer católica en estos grupitos religiosos para ayudar a los niños pobres, tipo benéfico. Esta cuestión benéfica. Así que el 17-18, además que está la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Así que va a haber toda una influencia poderosa de un moralismo que las iglesias van a estar ahí, ¿verdad? Y el Estado a su vez también. Pero aquí se arrestó 2.000 y pico de mujeres. Yo creo que Luisa Capetillo contesta. El jueves vamos a ver una pieza que la convertimos en monólogo porque no hubo que pasar mucho trabajo, porque quien habla es la prostituta y se llama ¿por qué se prostituyen las pobres? ¿Verdad? Entonces, bien interesante lo que dice la prostituta de Luisa Capetillo, que ella atiende un cliente, ¿verdad? Que tal parece que es un compañero de lucha. Y la obra empieza cuando él le dice, ven acá, porque tú no te dedicas a otra cosa. Y ella le demuestra que ella, ¿verdad? Con su argumento anarquista, que siendo ella prostituta, el tipo de prostituta que ella es, ella evita la explotación de los talleres. Ella evita la tuberculosis de los talleres, ¿verdad? Por las malas condiciones salubristas. Y ella incluso dice, pero tú no crees, ¿qué es lo que hace una mujer cuando se casa? Un chulo le dice lo que tiene que hacer, lo que pasa es que se va a llamar marido. Entonces ella defiende el trabajo sexual como una respuesta a la explotación dentro de los talleres. Yo creo, ahora que tú traes eso, que Luisa está contestando. Y Luisa se murió en 1922. Y esa obra ya se publicó en 1916. Bueno, es insólito porque la misma legislación, de hecho, para el 17 yo no recuerdo encontrar legislación en contra de la prostitución en sí misma, en el Código Penal. Yo creo que esta fue una de las primeras legislaciones por ahí. Pero interesante el caso está que mientras, yo lo voy a decir de esta manera, mientras nuestras putas las estaba metiendo presas, venía a través de las bases y los barcos norteamericanos militares, prostitutas norteamericanas para el soldado norteamericano. Y a las nuestras las estaba metiendo presas, no solamente a las nuestras, se utilizó esa legislación como instrumento de castigo del varón contra la mujer que lo dejaba y la acusaba de no ser virgen. Es interesante ese articulito, y ahora que tú me traes lo de Luisa Capetillo, pues me llama más la atención de examinar, porque me estuvo bien raro que no había encontrado contestación alguna. Y del artículo que yo me refiero se llama Género, Estado y la construcción legal de la moralidad en Puerto Rico, 1917-1919, de Nieves de los A. Vázquez Lazo. Ah, sí. Sí, la de las meretrices. Las meretrices, sí, yo lo tengo ese libro. Sí. De hecho, uno de los planteamientos, voy a aprovechar la coyuntura que mencionaste la prostitución, Luis Pío, que en la tesis doctoral de Mirna Casas,
Ella establece que el nacimiento de la actuación en Puerto Rico se fusiona la prostitución por las prácticas de los soldados, que ya entrando en la actividad amatoria pagada, cambiaban de roles. Entonces, pues sí, las primeras actrices eran trabajadoras del sexo. Ella, ¿verdad? 2 siglos antes, perdóname, siglo XVIII, la tesis de Mirna Casa. Así que eso es un debate bien presente en Puerto Rico. No solamente como lo que has planteado, ¿verdad? Desde una moral falsa, sino como una contestación obrera o como Bueno, que parte. también en la guerra de Vietnam, compañeras combatientes eran trabajadoras sexuales y ese era su medio operativo de comando contra el soldado norteamericano en Vietnam. Sí, bien interesante porque Luisa, ¿por qué se prostituyen las pobres? Pues las pobres se prostituyen para no ser explotadas por un patrono. En varias de las contestaciones. Es evidente cuando uno lee la tesis de Raiza, que es una tesis tan completa, ella pues ve la obra como pesimista, pero ese acercamiento yo no lo comparto, eh, porque la prostituta está exacto el texto de Luisa Capetillo y ella lo que está es en contra de la explotación de la mujer en los talleres. Así que muy interesante lo que has traído, que es una contestación de ella a eso. Bueno, si nos dejan, nos quedamos con el tema. ¿Alguna otra pregunta? Reacción a lo que estableció el compañero también Agosto. Pues bueno, vamos a cerrar esta tarde tan linda. Quiero decirle 2 cosas. Miren, al principio yo dije, ¿por qué la escritura de Manuel Alonso Pizarro y la de Luisa Capetillo tiene unas estructuras tan equilibradas? Esto no quiere decir que el desequilibrio en la estructura de otras obras de teatro les quitan mérito artístico como se creía hasta los otros días. Eso es un planteamiento elitista hecho por personas, ¿verdad?, que no tenían esa intención. El mismo Rubén Dávila habla de que no tienen mérito artístico, y es que la investigación no contaba con las herramientas para entender ese teatro, que está insertado en todo un programa de transformación social, que incluía el teatro, que incluía las bibliotecas, que incluía la poesía. Adelanto con esto también que los vínculos entre nuestro teatro obrero de esta época y el teatro que se está haciendo en Argentina tiene también intercambio de textos. Hemos escogido un poema de un payador, que es el que canta mientras declama y le habla al público, a la vez todo, que era una milonga que se decía en las noches obreras aquí en Puerto Rico a finales del siglo XIX, porque hubo una evolución en el teatro, hubo una evolución y luego surgieron dramaturgos locales asumiendo, ¿verdad?, esa posición del payador. Es lo que dice el investigador Rubén Dávila Santiago. Así que es importante esa pista. Luisa Capetillo estaba participando de una revista, de unos libros, Voces de Mujer, donde aparecen Rosa Luxemburgo, donde aparecen artículos de anarquistas argentinas y aparece ella. Así que es bien importante y los anarquistas puertorriqueños, algunos fueron arrestados en Nueva York porque se les acusó de atentar contra la vida del presidente de México y del presidente de Argentina en ese momento. Así que seguimos, ¿verdad? Yo les ofrezco esas pistas porque es importante que en los congresos podamos salir motivados a seguir investigando. Por otro lado, creo que lo que ocurrió esta tarde, que con ese sabotaje yo lo permití. Así que, porque nosotros estamos todavía teniendo una relación primitiva con el teatro Zoom, ¿verdad?, con la plataforma Zoom para hacer teatro, para hacer estos encuentros. A mí me llamó la atención que cuando empezó a hablar el compañero Agosto, entró un tropel de gente, señores, entraron como 50 personas. Y entonces yo dije, pero qué raro, y como lo estamos transmitiendo por Facebook, eso fue lo que pasó. Es mi propósito que todo el mundo opte por esta plataforma para hacer sus actividades. Así que ya saben que pueden estar sabotadores y que esa es una de las tendencias, que entran como que en grupo.
y usted lo que hace es que configura que las personas entren con las cámaras apagadas y los micrófonos. Hoy fue un poco distinto porque queríamos las cámaras encendidas. Yo lo voy a tomar como una lección aprendida, les voy a pedir disculpas, pero jamás pensé que las personas entraran así de momento, porque no lo habíamos vivido de otras formas durante las obras de teatro, sobre todo la de los chinos, que por cierto aquí está el compañero Oli Borges, que tiene la investigación sobre nuestra herencia china, que nos conforma como puertorriqueños y puertorriqueñas, y lo combatimos también. ¿Por qué lo traigo? Sí les pido disculpas, pero les traigo porque tenemos que seguir apoderándonos de las plataformas y no permitir que la plataforma se nos imponga. Apoderarnos de todos los espacios para nuestro quehacer investigativo y en este congreso, ¿verdad? Nuestro quehacer teatral. Así que yo les doy las gracias a todas ustedes, a todos. Mañana estamos a las 10:30 con el doctor José Luis Ramos Escobar, que va a seguir añadiendo el próximo piso, que es el teatro obrero puertorriqueño como tal de finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo y a Bianca, todas. Gracias a ti, Bianca. Gracias. A todos y a todas. Gracias por estar. Gracias.